historia de México que estuvo encabezado por Porfirio Díaz. El porfiriato comprende aproximadamente de 1876 a 1911, aunque hubo un breve periodo entre 1880 y 1884 en el que el gobernador Manuel González, quien era muy cercano a Díaz. Aún así, las decisiones importantes surgieron la misma línea política, por lo que todo este periodo se conoce como el porfiriato. Durante estos más de 30 años, México experimentó un crecimiento económico muy importante y una gran modernización. Sin embargo, ese desarrollo no benefició a toda la población. Mientras una pequeña parte del país acumuló riqueza, la mayoría de los mexicanos vivía en condiciones difíciles, con bajos salarios y pocas oportunidades. Esta desigualdad fue una de las principales causas de la Revolución Mexicana de 1910. La política del porfiriato. Uno de los aspectos más importantes del porfiriato fue la concentración del poder en una sola persona. Aunque México seguía siendo una república y se realizaban elecciones, en la práctica Porfirio Díaz controlaba el gobierno y aseguraba su permanencia en el poder. Cuando llegó a la presidencia, Díaz había defendido el principio de la no relación mediante el plan de Tuxtepec. Sin embargo, una vez en el poder modificó las leyes para reelegirse en varias ocasiones y gobernar durante más de 3 décadas. El lema más representativo de su gobierno fue orden y progreso. Díaz pensaba que primero era necesario mantener el orden para atraer inversiones, construir infraestructuras y desarrollar la economía. Para lograr ese orden utilizó tanto acuerdos políticos como la fuerza militar. Los gobernadores estatales y los presidentes municipales eran elegidos con la aprobación de Díaz. Eso significa que las decisiones importantes dependían del gobierno federal y existía poco espacio para la oposición. La libertad de expresión también era limitada. Los periódicos que criticaban al gobierno podían ser censurados, cerrados o perseguidos. Muchos periodistas opositores fueron encarcelados o enviados al exilio. Otro elemento importante fue la creación de un grupo conocido como los científicos, integrado por políticos e intelectuales que defendían el positivismo. Ellos creían el progreso debía basarse en la ciencia, el orden y el desarrollo económico. Entre sus integrantes destacaba José Yves Limateur, quien fue secretario de Hacienda y tuvo un papel fundamental en la economía del país. Para mantener la seguridad, Díaz fortaleció al ejército y creó la política rural, conocida como los rurales. Este cuerpo vigilaba caminos, protegía las propiedades y combatía los bandolerismos, aunque también fue utilizado por reprimir protestas sociales. Gracias al control, México vivió un largo periodo de estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad se logró limitando la democracia y restringiendo los derechos políticos de muchos ciudadanos. Economía del porfiriato. En el aspecto económico, el porfiriato fue una etapa de grandes cambios. El gobierno buscó modernizar el país mediante las construcciones de infraestructura y la atracción de inversión extranjera. Capitales provenientes principalmente de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Financiaron proyectos de minería, ferrocarriles, petróleo, electricidad y banca. Uno de los mayores logros fue la expansión de ferrocarriles. Antes del porfiriato existían pocas vías férreas, pero para 1910 México contaba con más de 19,000 kilómetros de vías. Los ferrocarriles permitieron transportar mercancía más rápidamente, integrar diferentes regiones del país y facilitar el comercio nacional e internacional. También ayudaron al crecimiento de ciudades y puertos. La minería experimentó un gran desarrollo gracias a nuevas tecnologías y la inversión extranjera. México aumentó considerablemente la producción de plata, cobre y otros minerales destinados principalmente a la exportación. La agricultura también creció, especialmente en productos como enequén, café, algodón, azúcar y tabaco. Sin embargo, este crecimiento benefició principalmente a los grandes hacendados.
Durante este periodo aumentó mucho la concentración de tierras mediante leyes de deslinde, compañías privadas mediante terrenos considerados baldíos y después se apropiaban de grandes extensiones, muchas veces perteneciendo a comunidades indígenas y campesinas. Como consecuencia, miles de familias perdieron sus tierras y tuvieron que trabajar como peones en haciendas. Las condiciones laborales eran muy difíciles, las jornadas de trabajo podían durar entre 12 y 14 horas diarias. Los salarios eran bajos y no existían derechos laborales como vacaciones, seguro social o salario mínimo. En muchas haciendas existían las llamadas tiendas de raya. Los trabajadores recibían parte de su salario en vales que únicamente podían utilizar en las tiendas del propio patrón, lo que provocaba deudas permanentes y dificultaba a los trabajadores abandonar la hacienda. Otros aspectos importantes fue el desarrollo del sistema bancario. Se fundaron nuevos bancos que facilitaban préstamos para empresas e inversiones. Además, el secretario de Haciendas, José Yves Lemature, mejoró la administración de finanzas públicas y logró estabilizar la economía nacional. Durante el Porfiriato también crecieron las industrias textiles, metalúrgicas, cerveceras y manufactureras. Varias ciudades comenzaron a industrializarse y aumentó la productividad nacional. Sin embargo, gran parte de las ganancias quedó en manos de empresarios nacionales, inversionistas extranjeros y grandes propietarios, mientras que campesinos y obreros recibían pocos beneficios. Problemas sociales. Aunque la economía crecía, la desigualdad aumentó. La mayoría de la población vivía en pobreza, especialmente en zonas rurales. Los pueblos indígenas fueron algunos de los grupos más afectados, ya que perdieron gran parte de sus tierras comunales. También comenzaron a surgir movimientos obreros que exigían mejores salarios y condiciones de trabajo. Dos conflictos laborales fueron especialmente importantes. El primero ocurrió en Cadena Sonora en 1906, donde los trabajadores de una mina realizaron huelga para exigir igualdad salarial con los trabajadores estadounidenses y en mejores condiciones laborales. El segundo ocurrió en Río Blanco, Veracruz, en 1907, donde los obreros textiles protestaban por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Ambos movimientos fueron reprimidos violentamente por el gobierno. Estos acontecimientos demostraron el crecimiento de descontento social. El final del Porfiriato. En 1808, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Clement. En ella declaró que México estaba preparado para celebrar elecciones liberales y permitir la participación de nuevos partidos políticos. Estas declaraciones animaron a Francisco I. Madero, quien publicó el libro de la Asociación Presidencial en 1910 y posteriormente se presentó como candidato a presidencial. Sin embargo, antes de las elecciones, Madero fue encarcelado y Díaz volvió a declararse vencedor. Después de escapar de prisión, Madero proclamó el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, llamando al pueblo mexicano para levantarse en armas. Así comenzó la Revolución Mexicana. En mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renuncia y salió del país rumbo a Francia, donde vivió hasta su muerte en 1915. La conclusión: el Porfiriato fue una etapa de grandes contrastes. Por un lado, México logró estabilidad política, crecimiento económico, modernización, construcción de ferrocarriles, expansión de minería, desarrollo industrial y llegada de inversiones extranjeras. Por otro lado, el poder se concentró en una sola persona, se limitaron las libertades políticas, aumentó la desigualdad social, muchos campesinos perdieron sus tierras y los trabajadores enfrentaron condiciones laborales muy difíciles. Esas diferencias entre el crecimiento económico y la falta de justicia social provocaron un fuerte descontento que finalmente dio origen a la Revolución Mexicana. La educación durante el Porfiriato. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la educación comenzó a recibir mayor atención por parte del Estado.
Se construyeron nuevas escuelas y se buscó disminuir el alfabetismo, principalmente en las ciudades. Uno de los personajes más importantes fue Justo Sierra, quien impulsó una educación basada en la ciencia y el conocimiento. En 1910 se fundó la Universidad Nacional de México, institución que con el tiempo se convertiría en la actual Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Esta universidad tenía como objetivo formar profesionistas que contribuían al desarrollo del país. Sin embargo, la educación no llegó a todos por igual. En las zonas rurales muchas comunidades seguían sin escuela y gran parte de la población campesina permaneció sin saber leer ni escribir. Esto mostraba que el progreso educativo beneficiaba principalmente a las ciudades. El desarrollo de las comunidades. Además de construir ferrocarriles, el gobierno de Porfirio Díaz impulsó el desarrollo de los medios de comunicación. Se instalaron miles de kilómetros de líneas telegráficas, lo que permitió enviar mensajes en cuestión de minutos, cuando antes podían tardar días o semanas. Esto facilitó la comunicación entre el gobierno y los diferentes estados del país. También comenzó a expandirse el servicio telefónico en algunas ciudades importantes y mejoró el servicio postal. Todo esto ayudó al crecimiento del comercio y permitió una administración más eficiente territorial nacional. Obras publicadas y modernización. Otros aspectos importantes fue la modernización de las ciudades. Durante el Porfiriato se construyeron edificios públicos, teatros, mercados, hospitales, parques y avenidas. Muchas obras fueron inspiradas en la arquitectura francesa, ya que Porfirio Díaz admiraba la cultura europea. En la Ciudad de México se instalaron sistemas de alumbrado eléctrico, drenaje y agua potable en varias zonas. También comenzaron a circular los tranvías eléctricos, lo que mejoró el transporte urbano. Estas obras hicieron que México pareciera que un país moderno ante los inversionistas extranjeros, aunque muchas comunidades rurales seguían viviendo con grandes creencias. La influencia extranjera. Durante el Porfiriato llegaron numerosas empresas extranjeras interesadas en intervenir en México. Los principales inversionistas provenían de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Esas empresas participaron en la construcción de ferrocarriles, la exportación minera, el petróleo y la industria. Gracias a estas inversiones la economía creció rápidamente, pero también aumentó la dependencia económica de capital extranjero. Muchas de estas ganancias salieron del país y no siempre beneficiaban a los trabajadores mexicanos. Esto fue uno de los temas más criticados por quienes se oponían al gobierno de México. La desigualdad social. Aunque el país mostraba avances económicos, la riqueza no estaba distribuida de una manera muy desigual. Una pequeña élite formada por políticos, empresarios, hacendados y extranjeros encontraban gran parte de riqueza nacional. Mientras tanto, la mayoría de los campesinos y obreros vivían en pobreza. Muchos trabajadores trabajaban largas jornadas con salarios bajos y sin derechos laborales. Esta diferencia entre ricos y pobres provocó un crecimiento de descontento social que con el tiempo se convirtió en una de las principales causas de la Revolución Mexicana. El legado del Porfiriato. Hoy en día los historiadores consideran que el Porfiriato fue una etapa de claroscuro. Entre sus aspectos positivos destacaban la estabilidad política, la construcción de miles de kilómetros de ferrocarriles, la llegada de inversionistas extranjeras, el crecimiento de la industria, la modernización de las ciudades y el fortalecimiento de finanzas públicas. Sin embargo, también dejó consecuencias negativas como la falta de democracia, la reelección continua de Porfirio Díaz, la censura a la prensa, la represión de los movimientos obreros, la pérdida de tierras por parte de comunidades indígenas y campesinas,
así como una gran desigualdad económica. Por ello, el porfiriato sigue siendo uno de los periodos más debatidos de la historia de México, ya que representó tanto como importantes avances económicos como un gobierno autoritario que terminó provocando la revolución. Y las fuentes de información que utilicé fue Historia Mínima de México, Nueva Historia Mínima de México Ilustrada, México, Biografía del Poder, El Porfiriato, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gobierno de México Memórica, Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca Digital Mundial, Enciclopedia de la Literatura en México, artículos históricos. Y eso es todo. Gracias.